A ver, María Jesús, dime cuáles son las fases de la diástole y cuáles son de la sístole del ciclo cardíaco. María Jesús, ¿cuáles son las fases? ¿O la estás escribiendo? Prefiero que las digan porque si no aquí nos tardamos más. A menos que, bueno, no tengan cómo poder, no tengan micrófono, no tengan, el celular no tenga para hablar. Doctor, ¿puedo hablarle? Ajá, dime Alexandra. Ajá, las fases de la diástole son la relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, la auricular y las, escucha, Ajá, claro. ¿Y qué más? Las, ajá, eh, y las fases sístole, contracción isovolumétrica, ¿cómo? o sea, ¿cuáles son las de sístole? Pues me diste la de diástole. A ver, Eh, ¿cuáles son las de sístole? Son la contracción isovolumétrica, la eyección rápida, que sale el 70%, y ya la eyección rápida, aparte la Ajá, ok. ¿Qué? A ver, ajá, ya me dijo Alexandra, ok. Vamos a ver, Eduardo. ¿Puedes hablar? Sí, Ok. ¿Qué divide la sístole de la diástole? ¿Qué divide la sístole de la diástole? ¿Cómo tú sabes cuándo es sístole y cuándo es diástole? porque en la sístole hay mayor presión, que es cuando sale la sangre del ventrículo, o sea que la presión del ventrículo tiene que superar a la de las arterias para que pueda salir la sangre. Eh, Hay una mayor presión, se hace la contracción isovolumétrica en la sístole, en la diástole el llenado de los ventrículos y de las aurículas hay menos presión, la diástole maneja más volumen. Sí, sí, pero ¿cómo te digo? A ver, para que tú me entiendas. O sea, desde el punto, vamos a ver si, desde el punto de vista semiológico, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes que el corazón del paciente está en diástole y cómo está en sístole? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo llegas, pues? ¿Cómo llegas a saber eso? Doctor, ¿puedo contestar yo? Ya va, que Eduardo está activado. A ver, ¿qué dice? Ah, ok. Quedando pestañeada. Alexandra me dijo, ¿verdad? ¿Cómo, Ah, qué fases implican la diástole y qué fases implican la sístole? Ajá. ajá. Ahora, desde el punto de vista semiológico, ¿cómo sé yo cuando está en diástole y cuando está en sístole? Cuando está en diástole es porque la sangre, o sea, cuando la sangre se está bombeando, te digo, en sístole, cuando está en sístole es cuando la sangre se está bombeando ¿Ok? y hay una mayor presión,
Sí, es pero cuando tú hablas de la cuando sangre y de la el, presión, eso yo no lo puedo apreciar semiológicamente, porque estoy hablando semiológicamente. A ver, José, ¿qué tienes que decir? con la, cuando, cuando tomamos, Ajá. Con respecto a la semiología, la manera, o sea, uno no puede ver obviamente el corazón, así que la manera semiológica de cómo hacerlo, yo pienso que sería tomando el pulso, sabiendo que cuando ocurre, o sea, cuando uno siente el pulso, sería cuando el corazón acaba de pasar por el periodo de la sístole y cuando ya no se siente el pulso, o sea, el periodo entre el pulso, el sentir el pulso y sentir el pulso siguiente es el periodo de diástole. Sí, pero es que el pulso está muy lejos del corazón. O sea, no. Ah, ¿Cómo te digo? Si bueno, a es full. un ¿Puedo pulso hablar? filiforme, ya voy, María. Si es un pulso filiforme, ¿verdad? O si es un pulso normal, entonces la onda va a durar más o va a durar menos. Y entonces eso me cambiaría la sístole y la diástole, pero eso no es así. Mm. ¿Qué se te ocurre? O a ver, dime María Fernanda. A través de la ocultación, ¿Qué vas a escuchar? el primer ruido cardíaco el, corresponde en este caso con la diástole y el segundo con la sístole. ¿Cómo que O sea, es corresponde decir, con la el loop, diástole? el primer ruido o loop corresponde con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Quiere decir que la sangre quiere retroceder por, Ujú. por un flujo retrógrado y en el caso del DUC o segundo ruido cardíaco, en este caso la sangre es el cierre de las válvulas sigmoideas y quiere decir que la sangre quiere volver hacia el ventrículo. Ahí podemos, o sea, en ese caso, pudiéramos decir que en el primer ruido se escucha la diástole, en el segundo la sístole. Cuando escuchas el segundo ruido, ¿qué está comenzando? La sístole. No, la diástole. Si se está el cerrando, segundo si en el ruido, segundo ruido se cierran las válvulas sigmoideas, que son la aórtica y pulmonar, Ah, por sí, qué se cierto, cierra? Porque cierto. se está devolviendo la sangre De flujo arterial retrógrado. al ventrículo, porque en el ventrículo está bajando la presión porque está en diástole. ¿Mm? Lo que pasa es que eso es un hueíto, ¿verdad? Que hay que practicarlo, pero si tú lo practicas es cuando te ubicas, pues. ¿Va? Ajá. Entonces, principal para empezar, para saber si el, el corazón está en sístole o está en diástole, lo vamos a saber con el primer y el segundo ruido cardíaco. ¿Ah? Ahora, Eduardo, ya que tú querías hablar, cuéntame eh, cómo sé yo cuál es el primer ruido y cuál es el segundo. doctor, porque el, el primer ruido se produce por las vibraciones de la mitral y la tricúspide. Sí, Al pero yo no soy cerrarse, Superman. Yo no sé, yo no estoy viendo el paciente, solo lo estoy ocultando. ¿Cómo sé yo cuál es el primer ruido y cuál es el segundo? porque Doctor, No, ya va, Eduardo. A ver, mm, el primer ruido es como, es menos fuerte. El primer ruido es menos fuerte. y si está patológico el paciente, y entonces el primer ruido suena más duro que el segundo. Ahí Claro, no porque tú sé. hasta ahora has escuchado loop dub, loop dub, loop dub. Ah, bueno, está Ah, normal, pues. Tú has escuchado lo normal, pero puede que algunas de las válvulas estén dañadas y entonces los ruidos cambian. A ver, José Raúl, ¿qué querías hablar?
Bueno, doctor, la manera en la que yo sabría si es el primer ruido o el segundo, pues ocultaría mientras tomo el pulso, obviamente donde lo pueda sentir bien, y el primer ruido es sincrónico con el pulso, por Ok, así decirlo, y el eh, segundo ruido no lo es. ok, exactamente. Entonces, el primer ruido es sincrónico con el pulso. Eso debe hacer que ustedes nunca se les olvide que cuando van a examinar al paciente el tórax cardíaco, siempre deben estar tomando el pulso, excepto cuando van a hacer algunas maniobras de la palpación. Pero de resto, cuando están haciendo inspección y mientras están haciendo auscultación, deben tomar pulso. Eso me costó la materia. Ese detallito, hice tórax cardíaco en mi segundo parcial, todo perfecto, excepto que no tomé pulso y me pusieron 0,5. Y me quedó la materia. Entonces, no sé, por supuesto a mí más nunca se me olvidó, a ustedes no se les puede olvidar. Em, ok, bueno, de todas maneras las demás preguntas las voy haciendo a medida que vamos avanzando. Vamos a poner aquí la presentación. Entonces, bueno, aquí de todas maneras está la segunda parte del video que vimos que les subí a YouTube. Y está la parte de ocultación cardíaca. Entonces aquí está la parte de los focos que vamos a ver al final, en la parte de ocultación. Entonces, como ya saben, el ruido lo genera el cierre de las válvulas. El primer ruido se genera cuando cierran las dos válvulas auriculoventriculares, porque la sangre del ventrículo se quiere devolver a las aurículas porque se está contrayendo. Y el segundo ruido ocurre en las válvulas sigmoideas cuando la sangre que está en las arterias se quiere devolver hacia el ventrículo porque está bajando la presión, ya que éste se está relajando. Ok, se debería estar viendo. Si no se ve, me avisan. Bueno, entonces tenemos lo que es la proyección del área precordial. El área precordial, entonces, es un área donde se proyecta la silueta cardíaca en el tórax. Y ella se va a proyectar. O sea, hay dos líneas, como un cuadrado. Es como que si uno va a hacer un cuadrado. Dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Las dos líneas horizontales, una pasa por el segundo espacio intercostal y la de abajo, la inferior, pasa por el quinto espacio intercostal. Y en cuanto a las verticales, una pasa por la línea medioclavicular izquierda y la otra pasa por la línea paraesternal derecha. Eso es lo que es el área precordial. A ese nivel, una de las características cuando el paciente llega con dolor precordial, esa es una de las características que vamos a tomar en cuenta, que el dolor sea a ese nivel.
Ok. Entonces, para recordar, yo creo que esto ya, como creo que tuvieron clase ayer de ciclo cardíaco, eso ya lo repasaron bastante, lo que es la aurícula, ¿verdad? En la aurícula derecha. Loaiza, a ver, a ver. Loaiza, Dígame, qué drena en la aurícula derecha? la vena cava superior. ¿Y quién más? En la aurícula derecha, Ajá, vena cava superior y vena cava inferior. ajá, ¿y quién más? Así como tal, bueno, las principales son esas que llevan toda la sangre del cuerpo hacia la No, aurícula pero a mí derecha. no, no es que las principales, son tres que llegan ahí. ¿Cuáles son? Esas dos, Hmm, más. mm, ¿Cuál? Ajá, Térmole. Falta una, de Ajá. verdad, no me acuerdo el nombre. Eduardo, ¿quién más drena ahí? Este, el seno coronario. El seno coronario, las venas El que seno coronario. drenan de la sangre que viene de las arterias coronarias que irrigaron al corazón, ahora llegan, esa sangre desoxigenada llega a la aurícula derecha a través del seno coronario. Entonces, la sangre llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho a través de la válvula auriculoventricular, ¿verdad? Vamos a poner aquí la lámina otra vez. Ajá. Em, y luego sale a través de la válvula sigmoidea, en este caso la pulmonar, y llega a la arteria pulmonar o llamado también tronco pulmonar, que se divide en izquierdo y derecho por debajo de la aorta. Esa sangre se oxigena, regresa a través de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral. Ya va. María Jesús está por ahí. Todavía nada. Solamente escucha. Ah, no, ya se fue. Michelle, ¿por qué la válvula mitral se llama así? Si no me equivoco, o sea, por lo que recuerdo, creo que es porque tiene forma de mitra. ¿Y qué es una mitra? ¿Cómo? ¿Qué es una mitra? No recuerdo muy bien, pero, o sea, tengo una idea que es algo así como una corona, creo, o sea, si no me equivoco. Es lo que tengo en mente, no estoy segura si es eso. A lo mejor sí, seguro lo escucharon de mí, así en Morfo 2, pero ya se les olvidó. Ah, bueno, tiene forma de mitra. ¿Y qué era una mitra? María Fernanda, ajá. A ver. Doctor, Lo ¿puedo usan los responder? sacerdotes. Bueno, ajá, dije María Fernanda. Te tengo ahí en cola, Alexandra. A ver, ¿qué dice María Fernanda? La mitra lo usan los sacerdotes. Sí, tengo entendido que es algo así como una corona, Sí, como un... lo que llevan los sacerdotes arriba, eso es una mitra. Ok. Entonces, llega la sangre al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y de ahí es bombeada a la aorta a través de la válvula aórtica. Em, Pasa por toda la aorta, la sangre, obviamente, vamos a decir, eyectándose a través de sus ramas. Y bueno, em, a ver, bueno, Alexandra está en cola. Vamos a poner a Alexandra. Alexandra, ¿por qué aquí este dibujito tiene este ventrículo aquí, esta pared como más finita y esta como más gruesa? ¿Es porque viene así? ¿Porque el corazón es así? ¿O porque el dibujante quiso hacerla así?
¿Porque le dio la gana? ¿Así se ve más bonito? ¿O por qué? El lado derecho del corazón maneja, en cambio el lado izquierdo maneja presión. Ok, entonces ya sabemos que el ventrículo derecho, nunca se olviden de eso, el ventrículo derecho maneja presión y el izquierdo, perdón, el derecho maneja volumen y el izquierdo maneja presión. Por eso, entonces, las presiones del ventrículo izquierdo van a ser mucho más altas. Tiene que llegar a una presión de 120 milímetros de mercurio para que esa sangre pueda llegar a la cabeza, que está por encima de su nivel de gravedad. En cambio, el ventrículo derecho tiene que bombear es a los pulmones que están aquí al ladito, y entonces por eso no hay mayor problema con eso. José Raúl, ¿cuáles? Vamos a repasar las ramas de la aorta. ¿Cuál es la primera rama de la aorta? Doctor, la primera rama de la aorta vendría siendo las arterias coronarias porque están justamente después que ella sale, por así decirlo, del ventrículo izquierdo. O sea, las primeras ramas son las arterias coronarias. Las que le siguen vienen a ser el callado y van a ser 3 ramas. Va a ser una, el tronco brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. Luego viene la carótida izquierda y la arteria subclavia. Ok, está bien. Luego hace el callado y Está ella... bien, está bien. Okay. Vamos para las demás a darle chance a los demás. Creo, por ahí está Mariana. ¿Mariana está o no está? ¿Está con Michelle o no? ¿Y María Jesús puede responder? Ok, Michelle, que todavía no tienes positivo. ¿Cuáles son? Tenemos entonces después la aorta descendente, ¿verdad? Y la aorta descendente se divide en torácica y abdominal. ¿Cuáles son las ramas de la aorta torácica? ¿Te acuerdas o no? Paso. ¿O está Mariana por ahí? ¿O María Jesús? Michelle, la pregunta es que ¿cuáles son las ramas de la aorta torácica? ¿Sí la sabes o no sabes, Michelle? Que ¿cuáles son las ramas de la aorta torácica? Las intercostales, las subcostales, bronquiales y lo que se le da irrigación a los pulmones y bronquios. Pero, ajá, ¿cómo se llaman esas que dan irrigación a los pulmones? Las arterias pulmonares. Pero es que la arteria pulmonar, ya va. No, la tabla la tienes tú. Allá. Em, pero si vemos aquí, ¿verdad?
La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho con sangre desoxigenada. ¿Cómo le va a llevar oxígeno a los pulmones? A ver, Cindy, ¿cuáles son las ramas de, si te acuerdas, las ramas de la aorta torácica? Loaiza, las ramas de la aorta torácica. Nadie me escucha, o Eduardo. Las ramas de la aorta torácica. Alguien que me responda a las ramas de la aorta torácica, por favor. Doctor, Doctor, Ajá. doctor, Ahora lo que todos a la vez. recuerdo, Ajá, dale José Raúl. Dale José Raúl. bueno, lo que recuerdo es que en la porción torácica de la aorta eran las arterias, como decían mis compañeras, las intercostales, las bronquiales, si no me equivoco también, las arterias las que irrigan el diafragma, o sea, la frénica. Eh, Aparte de eso no recuerdo, pero esas eran las principales, las intercostales, las bronquiales, que eran las que irrigaban como tal al tejido pulmonar, y, las arterias que irrigaban al diafragma, que son diferentes. Ajá, faltan unas. A ver quién la sabe. También la mediastínica era una, que eso me faltaba también. Faltan. Faltan más. La subcostal, las No, esa de subcostales, subcostales, esa no existe. Las subcostales son las mismas intercostales. Pero van debajo de las intercostales. O sea, van debajo de las costillas, pero se llaman intercostales y no subcostales. Te leí, Cindy, que sí contestaste también las intercostales bronquiales. Ajá, me faltan una. Las bronquiales. No, no, ya las dieron. Las esofágicas. Ok, aorta abdominal. Edgar, aorta abdominal. ¿Cuáles son las ramas de la aorta abdominal? Renales, mesentéricas, que me acuerde así rápido, ¿Cuál es están mesentérica? faltando ¿Cómo, varias. cuál es el apellido de las mesentéricas? Mesentérica superior e inferior. Ok. No me digan las cosas en pregunta. Acostúmbrense a no decir las cosas en pregunta porque no Ah, vale. O sea, para mí sí vale. Porque estoy tratándoles de enseñar eso. Pero para otros profesores no va a valer. Ajá, renales, mesentéricas, ¿qué más? En la barriga tenemos un mondonguero. ¿Qué más hay que irrigar? Puedo. Ajá, dale María. María El Fernanda. tronco celíaco también. El tronco celíaco. Ok. Y las arterias, en el caso de los hombres, la testicular y en el caso de las mujeres, la ovárica. Ok, las gonadales. Ajá. Ujú. Las renales ya las nombraron. Sí. De casualidad te sabes las ramas del tronco celíaco. Sí, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática común. Ajá, muy bien. Eh, falta gente. ¿Alguien más? las frénicas inferiores.
Ajá, frénicas inferiores. ¿Qué más? Para serle sincero, no repasé. La arteria No gástrica. repasé y estoy tratando La- de yo mismo recordar. A ver, ajá. las Bueno, ilíacas, las ilíacas, que son las terminales, junto con otra arteria, además de las ilíacas, que son las terminales. Michelle, ¿ibas a decir algunas más? Esa siempre se olvida, la inferior. Sacra media. Sacra media es parte de las ramas terminales de la ilíaca, junto con las ilíacas. Y también olvidaron las arterias lumbares, que son como las intercostales, pero son lumbares, van así saliendo también de la aorta. Ok, entonces, vamos a seguir aquí. Este recorrido, se lo voy a preguntar mejor cuando veamos electrocardiograma, la parte eléctrica del corazón. Entonces, bueno, aquí tenemos el corazón en el mediastino anterior, entre los dos pulmones, ¿verdad? Había algo aquí que les iba a decir. Bueno, que si se fijan, la arteria pulmonar sale hacia la izquierda. ¿Ven? La arteria pulmonar sale hacia la izquierda. En cambio, la aorta está en el ventrículo izquierdo, pero sale hacia la derecha. ¿Lo ven? Creo que aquí, mejor, fíjense. La arteria pulmonar sale hacia la izquierda. En cambio, la aorta sale hacia la derecha. Eso ténganlo ahí, una pestañita. Bueno, aquí están los diferentes síntomas que puede presentar un paciente con alguna patología cardíaca. Tenemos lo que es la disnea, que la vamos a diferenciar de la respiratoria. Una de las cosas es que la disnea cardíaca aumenta con el esfuerzo físico. Y por eso hay una prueba que se hace en cardiovascular. Uno de los exámenes pues que se hace en cardiovascular es la prueba de esfuerzo. Se te va haciendo un electrocardiograma, vas a tener como si tuvieras un bueno, no sé si han visto un Holter cardíaco. Un Holter cardíaco es un aparatico que te hace un electrocardiograma durante 24 horas. Está colocado allí a pila en tu cuerpo y durante 24 horas vas a hacer todas tus actividades normales y después el aparatico se conecta con la computadora y el cardiólogo mira cómo se comportó el corazón durante 24 horas. En el caso de la prueba de esfuerzo, se le coloca al paciente ese mismo aparatico junto con otros que le van a ir midiendo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, en una máquina, como decirle, caminadora, y cada vez se van a aumentar la velocidad de la correa para los pasos por minuto, y se va viendo si el paciente va a presentar disnea a medida que va aumentando el esfuerzo. Por eso que se llama prueba de esfuerzo. El dolor... se me olvidó la palabra. El dolor precordial, ¿verdad? Es un tipo de dolor torácico que es característico de un infarto. Me olvidé en este momento la palabra. Si no es infarto, es una angina o de una angina inestable. Y que, como les he dicho, como vimos al principio, va a tener una característica, va a ser un dolor torácico que va a ser opresivo, que se va a irradiar al brazo izquierdo y hacia el cuello, que puede estar acompañado de relajación de esfínteres, etc. Obviamente, en estos casos de estos pacientes, los antecedentes van a tener mucho que ver,
antecedentes de enfermedades cardiovasculares, enfermedades diabéticas, porque la diabetes y la hipertensión se relacionan mucho, y factores psicosociales como es los tabáquicos, el sueño, porque eso va a conllevar estrés y puede ser causa de un infarto al miocardio. Entonces, dentro de la evaluación cardiovascular, que debemos evaluar el pulso, tomar la presión arterial, evaluar el pulso venoso. Con eso vamos a tomar lo que es la presión venosa. Es que si el paciente tiene tomada una vía central, obviamente, se nos hace mucho más fácil. La piel y su coloración, porque la cianosis nos va a hacer ver que hay una deficiencia desde el punto de vista cardiovascular. Deben estar pendientes si la cianosis es periférica o central, y si hay edemas, que el edema también tiene su característica. Eso lo van a ver cuando estén en práctica médica 1. Si el edema deja fovea o no deja fovea, también en qué región es el edema, si es hacia los miembros superiores o hacia la cara, que es más característico del edema renal. Otra característica del edema que tienen que estar pendientes es si el edema es en las mañanas o más bien el paciente se levanta en la mañana sin edema y después ya en la tarde es que tiene el edema en los miembros inferiores o en la cara. Todas esas son características. Hay un cuadrito, ¿verdad?, que le dice edema cardíaco, edema renal, edema linfático, que depende de la causa. Entonces va a ser diferentes características: cuál deja fovea, cuál es matutino, cuál es vespertino, cuál es ¿qué otra? En qué región del cuerpo se delimita. Del pulso venoso sé que también hablaron bastante el día de ayer, y se los expliqué también cuando vimos la clase de cuello, cómo se mide y todo eso. Aquí está el edema. Fovea es la marca, vamos a decir, la depresión que deja el dedo en el edema. Es decir, que no se retraiga, que no desaparezca el hundimiento que uno hace en el dedo. Si no desaparece, es lo que llamamos fovea, es decir, que queda la marca del dedo. También si hay obstrucción a nivel de las venas, tanto de las venas yugular, de la vena, cava superior o cava inferior, o si hay aumento de la presión dentro de la aurícula que impide que la sangre llegue a ella, a la aurícula, entonces va a haber ingurgitación yugular, es decir, las yugulares se van a llenar de sangre. De hecho, también cuando hay lo que se llama síndrome de vena cava inferior o hay ascitis, la ascitis es un edema generalizado porque hay una deficiencia en el retorno venoso. Una de las pruebas que se hace es que se presiona, eso es en abdomen, se presiona el hígado. Tú presionas el hígado, o sea, no el hígado, semiológicamente se debe decir, presionas a nivel del hipocondrio derecho, como presionando el hígado a su vez va a presionar a la vena cava inferior, y eso va a hacer un reflejo hacia acá. Cuando ustedes deprimen allí, se va a ver que se llena más todavía de sangre aquí las yugulares. Eso se llama reflejo hepatoyugular. Y bueno, la cianosis, que como le dije, en este caso de que en las uñas es una cianosis distal. Entonces tenemos la inspección y la palpación y la ocultación. La percusión casi no se usa en lo que es el tórax cardíaco, sin embargo algunos libros se la van a describir, y que sencillamente el corazón va a sonar mate, o sea, en el tórax normalmente todo es resonante, menos en el área cardíaca, que va a sonar mate. Sin embargo, no hay ninguna utilidad, hay muy poca utilidad en hacer eso. Perdón. Ahora, si ustedes se acostumbraran
hacer la percusión cardíaca, supónganse que son cardiólogos, y hay un derrame pericárdico, que es que en el espacio pericárdico, entre las pleuras, vamos a decir, del corazón, que en este caso es el pericardio, se llena de sangre, ustedes van a percutir y se va a escuchar mucho más mate. Eso es una de las cosas que les puede ayudar. Pero en este punto hay muchas otras maneras de saber que hay el derrame pericárdico con un ecosonograma, que hay veces que en el hospital muchas veces hay un eco que se usa para emergencias, en el caso de los traumatismos abdominales y eso, y bueno, ese te puede servir a hacer el eco cardíaco y vas a ver el líquido en el espacio pericárdico. Va a ser como, vamos a decir, va a ser algo más seguro a la hora del diagnosticar, porque el tratamiento va a ser el drenaje, colocar una aguja en el corazón, que me imagino que lo han visto en la serie, en las películas. Haces una punción desde aquí a nivel de epigastrio dirigida hacia el corazón, pero sin puyar el corazón. Si lo puyas, lo vas a lesionar. ¿Cómo hace para no lesionarlo? Para hacer eso se llama pericardiocentesis, para drenar el espacio. ¿Cómo te aseguras de que no le vas a llegar al corazón? Una es que hagas el eco mientras vas colocando la aguja. La otra es que coloques uno de los electrodos del el electrocardiograma o del monitor cardíaco, lo colocas en la aguja y entonces vas pasando la aguja. O sea, lo colocas vamos a suponer que esta es la aguja, ¿verdad? Esta es la punta de la aguja y esto es donde va a estar el émbolo, donde está donde vas a drenar la sangre que vas a succionar. Colocas el electrodo a este nivel y entonces empiezas a pasar la aguja, pero tienes que ir pasando la aguja viendo el electrocardiograma en el monitor cardíaco. Si cambia de repente las ondas del electrocardiograma, es porque está apoyando el corazón. Obviamente debes ir succionando, aspirando, es la palabra, aspirando a medida que vas metiendo la aguja, de tal manera que si ya empieza a salir sangre no vas a seguir metiendo la aguja. Perdón. Entonces deben estar claros a partir de aquí que para la inspección y la palpación usamos lo que son áreas cardíacas. Todas estas áreas que están aquí, que las vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Repito, para inspección y palpación se usan las áreas cardíacas. Para la auscultación se usan los focos. No pueden decir, voy a palpar el foco tal. No. Igual tampoco puedo decir, voy a auscultar el área tal. No. Ya les dije cómo es. Entonces vamos a ir de cefálico a caudal. Tenemos entonces primero las áreas supraclaviculares. Son unas áreas que están, como su nombre lo indica, por encima de la clavícula a nivel de lo que es la base del ápice pulmonar. Se examinan de esta manera con el índice y medio. ¿Qué voy a evaluar allí? Voy a evaluar las arterias subclavias. Voy a colocar mis dedos en el área supraclavicular y sobre todo apuntando hacia el corazón. Entonces, es decir, que en el caso, por ejemplo, yo soy en verdad el médico, tengo aquí mis dedos y en este caso de que estoy examinando el área supraclavicular izquierda, voy a meter los dedos más para poder apuntar hacia el corazón. En cambio, en el área derecha, sí, los dedos los voy a dejar más planito porque se me hace más fácil apuntar hacia el corazón. Recuerden que mientras voy haciendo esto, voy tomando pulso.
Hay algunos que dicen que durante la palpación no es necesario ir tomando pulso, o sea, tomando pulso con tu mano derecha y con tu mano izquierda, por ejemplo, palpas las supraclaviculares. Hay unos que sí, hay unos que no, pues. Pero el deber ser es que lo hagan. Sino, excepto cuando van a hacer unas maniobras, es que dejan de tomar el pulso. El reporte en este caso va a ser no visible ni palpable. ¿Por qué? Porque primero ustedes van a ver. Es decir, como vamos aprendiendo por parte, primero ustedes van toda la inspección. Lo que pasa es que yo de una vez les estoy dando inspección y palpación de cada área. Ustedes primero ustedes le van a decir, por ejemplo, hazme la inspección cardíaca. Entonces tú solamente tomas pulso y vas a ir viendo con tu luz tangencial. Con tu luz tangencial vas a ver el área supraclavicular. ¿Qué vas a ver? Si hay un pulso visible. Si hay un pulso visible, en este caso, como ven, lo normal es que no lo haya. Lo normal es que no lo haya. Colocan luz tangencial, no se ve. Ajá. Doctor, pero veo algo ahí que tiembla. Puede ser que sea la yugular con el pulso venoso. Por eso entonces tomas pulso, para que no te confundas con el pulso yugular, porque este no es sincrónico con el pulso radial. En este caso, como les dije, estoy evaluando las arterias subclavias. Recuerden que las arterias subclavias van pasando entre la clavícula y la primera costilla. Y yo podría llegar a palparlas si haya un aumento de la presión, una estenosis a nivel de la aorta que se está prolongando hacia la subclavia, etcétera. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto para poder avanzar? Doctor, pero si yo coloco mis 2 dedos ahí, yo siento el pulso, porque yo acabo de colocar los 2 dedos, yo siento el pulso ahí. Bueno, vuelvo y le repito, lo normal es que no se palpe. Lo normal es que no se palpe. Pero si se me palpa, ¿qué quiere decir? ¿Que estoy enfermo? No, porque recuerden que para uno decir alguien está enfermo, alguien está fuera de lo normal, hay que ver todo el contexto del sistema cardiovascular, en este caso, ¿no? Muchas veces a lo mejor lo estás haciendo tú mismo y te puedes confundir con lo que es la prolongación de la carótida. Pero cuando lo hagas en un paciente te vas a dar cuenta que en la mayoría de las personas no lo vas a palpar, ¿no? Pero como les digo, tú vas a tomar en cuenta toda la inspección y toda la palpación. Si nada más se palpa ahí, bueno, quiere decir que a lo mejor tu arteria subclavia está un poco más superficial de las demás y entonces por eso se palpa, pues. Pero eso es lo normal, ¿eh? ¿Alguien alguna otra duda? Ok. Entonces vamos a ir viendo así. Ustedes, como vuelvo y les repito, si tuviéramos en clase, yo diera primero toda inspección, cómo se va haciendo, y después ahora toda la palpación, cómo se hace en cada área. En el caso del área supraesternal, ¿verdad? En un área que tenemos aquí por encima del manubrio esternal, este normalmente es visible y palpable. Ustedes tienen una persona al lado, mandan a acostar, ven con luz tangencial y se va a notar. Y igualmente se examina con el índice y medio apuntado hacia abajo, porque estamos evaluando el callado de la aorta, va apuntando como hacia el corazón. Este normalmente, vuelvo y les repito, es visible y palpable. A veces tú se lo puedes ver fácilmente. Una persona que está sentada normal, te fijas ahí y se ve que algo palpita. Yo no sé si a Michelle en ese día lo vimos, no me acuerdo. Creo que lo que vimos fue el área abdominal y vimos el pulso venoso. Creo que este no lo buscamos.
El área aórtica y pulmonar, ¿verdad? Son dos áreas que están a nivel del segundo espacio intercostal. ¿Dónde está el segundo espacio intercostal? Buscamos manubrio external, nos vamos hacia la costilla, que sería la segunda costilla, y entonces bajamos segundo espacio intercostal. Como les dije, para que no se les olvide, o sea, una está con línea paraesternal izquierda y la otra está con línea paraesternal derecha. Y yo al principio me confundía cuál es la aórtica y cuál es pulmonar. Me acordaba de, entonces lo que tenía que hacer es acordarme de este dibujito. La arteria pulmonar sale hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. En cambio la aorta sale hacia la derecha. Por lo tanto, entonces el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha es el área aórtica. Y ahí en ese mismo punto está el foco aórtico, y el foco pulmonar y el área pulmonar están en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. ¿Qué voy a evaluar? Obviamente la aorta y el tronco pulmonar, ¿cómo dirían? Respectivamente. Estos normalmente no son visibles ni palpables, ¿Cómo se evalúan? No se evalúan con los dedos índice y medio. No se evalúan con los dedos índice y medio, sino que se evalúan con el talón de la mano, como dicen los libros, pero con la eminencia tenar e hipotenar. Colocan su mano de esta manera en la superficie del paciente y entonces buscan sentirlo. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ese sí no conseguí una foto que lo mostrara. Luego, más hacia abajo, tenemos otra área llamada área de retracción sistólica paraesternal. Esta nunca se me va a olvidar porque yo hice la maniobra y todo. Ese fue un quiz. Eso fue un quizecito que nos estaba haciendo el profesor Torres. Un quizecito, y entonces yo hice la maniobra, pero no me acordaba cómo se llamaba. Ah, no. Sí me acordaba cómo se llamaba, pero ¿qué es lo que sucedía allí? ¿Qué sucedía? ¿Por qué era visible y palpable? Y bueno, entonces me gritó que ahí lo que se ve es un hundimiento de la aurícula. Eso se escuchó casi en toda la universidad de los gritos. Un hundimiento de la aurícula derecha en la aurícula izquierda. ¿Cómo se examina eso? Fíjense, entonces, a la inspección, vamos a decirle cómo se examina primero a la inspección. Entonces, ustedes lo primero, en este caso, ¿se acuerdan cuando les decía que cuando ustedes van a hacer algo a la inspección, muchas veces le van a decir, no se puede tocar al paciente? Pero hay veces que tú tienes que tocarlo. En este caso, ¿cómo tú vas a saber dónde está el área de retracción sistólica paraesternal si no buscas los espacios intercostales? Entonces, primero debes buscar los espacios intercostales, busca ángulo de Lewis, segunda costilla, segundo espacio intercostal, tercera costilla. Entonces, área de retracción sistólica paraesternal queda en tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal y quinto espacio intercostal. Entonces ahí tú vas a colocar un bajalengua. Tú puedes colocar luz tangencial y se puede ver ese hundimiento. Si tomas pulso, te guías más porque vas buscando, en el momento que tú estás sintiendo el pulso, vas viendo el hundimiento de la aurícula. Pero hay veces que no, entonces tú colocas un bajalengua allí, colocas el bajalengua y vas a ver que el bajalengua va a ser como un sub y baja. Algo muy leve, pero sí vas a ver. Y si aún no lo ves, si aún no se nota, dependiendo de la fisionomía del paciente, le mandas a hacer 10 abdominales y entonces lo acuestas, lo mandas a acostar, colocas bajalengua y como va a aumentar la frecuencia cardíaca, vas a ver ese sube y baja como si fuera un sube y baja. Eso
Y fíjate, ahí tocaste al paciente para colocar el bajalengua, para buscar el área de retracción sistólica parasternal, pero eso es parte de la inspección. Es decir, porque colocas el bajalengua y en el momento en que tú vas a evaluar, no lo vas a palpar, no lo vas a estar palpando, sino que estás viendo que hay el aumento y descenso. Y entonces ahí tú reportas área de retracción sistólica parasternal visible. Entonces, en la palpación, en cuanto a la palpación, entonces ustedes van a colocar, como dice el libro, la mano en garra y van a colocar estos 3 dedos, ¿verdad? Estos 3 dedos en estos 3 espacios intercostales, es decir, el índice en el tercer espacio intercostal, el medio en el cuarto espacio intercostal y el anular en el quinto espacio intercostal. Ahí Doctor, que, ¿y dime, María Fernanda. cómo podemos hacer en el caso de las mujeres para evaluar eso? O sea, ¿no se haría un poco difícil por los senos? Ahí está el lío. Ahí está el lío, papá. Ya voy para allá. Entonces, el tercer espacio intercostal, espacio intercostal da con la arteria pulmonar. Cuarto espacio intercostal con la aurícula izquierda y quinto espacio intercostal con el ventrículo derecho. Eso por si alguien se le llega a preguntar, ajá, pero ¿qué estás evaluando? Estoy evaluando tronco pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo derecho, porque esto corresponde a esto aquí. Y normalmente, vuelvo y le repito, es visible y palpable, sobre todo si mandan al paciente a hacer los abdominales. ¿Cómo hacen con las mujeres? Vamos a decir que eso sí al ver la práctica con Matos, él se los va a explicar mucho mejor. Pero, ¿qué deben hacer en ese caso? Ahí, como les había dicho desde el principio, ustedes tienen que llevar, en el caso de las mujeres que estamos hablando, su top, ¿verdad? Entonces, en el caso, el médico le va a decir a la paciente que se lleve la mama lo más posible hacia abajo y hacia afuera. Que lleve la mama lo más posible hacia abajo y hacia afuera. Como decir hacer esto. Bueno, en este caso de la izquierda. Hacia abajo y hacia afuera, ¿verdad? Lo más que pueda. Mantiene ella sus manos allí y entonces el médico va a poder trabajar en esa área. Se dice muy fácil, pero es complicado sobre todo porque uno está comenzando. Primero porque uno está comenzando, entonces uno le cuesta sentir eso en un hombre. Entonces con una mujer, además de que la mama hace que me separe un poco más del tórax, entonces segundo, me pongo nervioso y todo eso juega contigo en el examen y es por eso que es importante que tú practiques. Entonces tú, vuelvo y lo repito, la mujer se baja el top lo más que pueda y se lleva la mama lo más hacia abajo y hacia afuera. De hecho, el profesor Torre casi nunca le gustaba practicar o sea, me di cuenta de eso después. Casi nunca pasaba a mujeres como paciente para que no hubiera un mal pensamiento acerca de él en sus clases. Pero en este caso las usaba porque sabía que en el examen te podía suceder, entonces tú tenías que estar medio preparado cómo se hacía y entonces él te iba enseñando cómo es que lo hacía. De todas maneras, como les digo, bueno, Matos en ese momento les va a enseñar y por supuesto entonces ya saben que deben ir, creo que eso me imagino que se los aclaró, que deben ir preparados, si van con short, sea la práctica, sea el examen. ¿Tienen alguna duda en este punto? Ok. Tenemos esta otra área, que es el área apexiana,
también llamada área del choque de la punta, ¿verdad? Que es un área que se usa, que tiene varias cosas que describirla. Por aquí vemos el reporte. ¿Qué voy a evaluar? Obviamente el ventrículo izquierdo, porque la punta pertenece más que todo al ventrículo izquierdo. Y lo voy a evaluar con 3 dedos, con el dedo índice, medio y anular, como lo vemos aquí. En el caso de una mujer, igual con lo de los senos, entonces va a ser al contrario. Va a retraer su mama hacia arriba. Va a retraer lo más que pueda el top y su mama hacia arriba. Ella mantiene su mama allí y entonces el médico va a trabajar en esa área. Ajá, el problema es, me va a decir, ajá, pero ¿cómo hago entonces para llegar al quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, que es donde está el sitio? ¿Cómo hago para hacerlo desde el ángulo de Lewis, que me voy a ir guiando con la mama atravesada? Entonces, tienes dos opciones. Entonces, sencillamente, le vas a ir diciendo que se lleve la mama hacia afuera mientras vas buscando los espacios intercostales y luego llegas por debajo. O sea, se va hacia afuera, va buscando luego se la lleva hacia arriba para tú llegar a la línea medio clavicular. La otra es que, si se fijan, buscan sencillamente se lleve la mama hacia arriba y ustedes buscan apéndice sifoides, y el apéndice sifoide está a nivel del quinto espacio intercostal. Si lo ven, apéndice sifoide está al nivel del quinto espacio intercostal, entonces ahí deberían caber. Lo que pasa es que Lo que pasa es que uno normalmente se confía más por el ángulo de Lewis, pero esa es otra manera de llegar. Entonces, obviamente, también cuando tú colocas el bajalengua, la mujer, en el caso de la retracción sistólica parenteral, tiene que mantener la mama hacia afuera mientras se coloca el bajalengua. Entonces es un poquito más difícil de ver, porque, como les dije, el bajalengua está más alejado del corazón por el tejido mamario, pues. Esta área es visible y palpable. Es lo que cuando hablamos de pulso. Recuerden que cuando hablamos de pulso, que ustedes tienen que tomar pulso en el choque de la punta y tomar pulso radial, que siempre debe coincidir la misma cantidad, la frecuencia, pues debe coincidir. Si el pulso radial está por debajo de la frecuencia cardíaca, que es en el pulso cardíaco como tal, en el choque de la punta, entonces lo más seguro es que estamos hablando de una arritmia. Entonces, visible y palpable. Entonces voy a describir varias características que tiene esta área. Primero debo localizarla, decir la localización, porque puede estar en otro lado. Quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. A ver, yo les había dicho, a ver quién responde primero. Yo les había dicho que habían por lo menos dos maneras. Vamos a decir tres. Sí, ya, tres. Tres maneras de... Ajá. Ustedes han visto bastante trabajo comunitario, ¿verdad? En trabajo comunitario vieron bastante hipertensión arterial. Y... o sea, no es que han visto la fisiopatología y eso, pero sí saben que cuando un paciente llega a un ambulatorio, ¿verdad? Y tiene la presión alta, ¿qué hacen ustedes? Bueno, le dicen, bueno, señor, no le voy a decir que usted es hipertenso. Okay. O sea, un paciente que llega de primera vez, viene y le toman presión arterial, está alta, póngale 160/90. Señor, ¿y usted es hipertenso? No. Ajá, pero... ¿es primera vez que está así la presión alta? Sí, es primera vez que me sucede eso. Ustedes han aprendido que no le pueden decir al paciente que es hipertenso. Además de que se le puede morir del infarto, ¿verdad? Es lo que ustedes le van a decir, bueno, mire, va usted a tomar su presión arterial todos los días a la misma hora, dándole todas las recomendaciones para tomar la presión arterial, ¿verdad? Es decir, que normalmente uno en la primera consulta de un paciente hipertenso no le puede decir, normalmente no se puede decir que es hipertenso por una sola toma de presión arterial.
Pero yo les dije que hay cosas al examen físico, hay 3 cosas al examen físico que me pueden decir a mí de que el paciente ya es hipertenso, y yo le puedo decir desde la primera consulta, usted es hipertenso, con haber tenido la presión arterial alta y esas 3 cosas al examen físico que estoy viendo. A ver, díganme una de ellas. Una sí se las dije, por eso le estoy pidiendo una, porque una se las dije. Nada, me gano el punto yo. Usted nos dijo que cuando le hacíamos el fondo de ojo iba a aparecer un signo, pero no recuerdo exactamente qué es lo que se tiene que ver. Va a haber dilatación de las arterias. Dilatación de las arterias. Al haber dilatación de las arterias, pues lo que pasa es que, claro, ese día vimos arterias, pero uno se emocionaba y ya, y no seguía viendo. Pero si ustedes leen el Juani, o si ya lo leyeron la parte de fondo de ojo y de todo lo que tienen que ver en un fondo de ojo, que son bastantes hojas. Claro, y que cuando el paciente está con la pupila dilatada y todo eso se ve, y entonces se va a ver una dilatación de las arterias. Ese es uno de los signos que me dicen de que el paciente tiene una hipertensión arterial desde la primera consulta. Lo segundo es que haya hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y hay 2 cosas, por eso hablo de 3, y hay 2 cosas que me pueden decir que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Uno es que la localización del choque de la punta no sea en la línea, no sea en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular, sino que esté lateralizado hacia la izquierda. Vamos a decir, en línea axilar anterior. Si el choque de la punta está en quinto espacio intercostal con línea axilar anterior más cifras hipertensas, cifras altas de presión arterial, entonces yo puedo decir que el paciente es hipertenso. Lo otro que me dice también que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo es que me lo diga el electrocardiograma, me lo vea en B5 y B6 signos de hipertrofia ventricular, pero eso lo vemos en el electrocardiograma. Ahora alguien dirá, pero hipertrofia de ventrículo izquierdo, es decir, que cuando tengo hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿tengo hipertensión arterial? Ajá, sí, pero no necesariamente. A ver, ¿quién responde por qué sucede la hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque el corazón debe trabajar muchísimo más para poder vencer la presión que tienen las arterias. Ok, muy bien, eso es la respuesta. Porque el corazón pasan años trabajando de más para poder vencer la presión que hay en las arterias, entonces se hipertrofia. Pero a ver, vamos un poquito a fisiopatología por si lo saben, porque eso es práctica 1. ¿Cómo se llama el tipo de hipertrofia que es la patológica? Porque resulta que los deportistas también tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero es fisiológica. Pero a nivel de fisiopatología, la hipertrofia del ventrículo izquierdo es diferente en hipertensión arterial a que un deportista. Es decir, que cuando vamos a decir, el paciente se muere y hacen la autopsia, el patólogo va a reportar a hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero hipertrofia del ventrículo izquierdo tal. En cambio, la del deportista va a decir que es hipertrofia del ventrículo izquierdo tal. Porque en una el corazón crece, el ventrículo crece pero hacia adentro y en la otra crece hacia afuera, es por eso. Ok, muy bien, eso exactamente. ¿En cuál? Sí, pero no me has dicho el apellido. Pero ¿en cuál crece hacia afuera y en cuál crece hacia adentro? ¿En la del deportista o el hipertenso? ¿Cuál crece hacia afuera y cuál crece hacia adentro?
La hipertensión crecería hacia adentro porque el ventrículo se volvería mucho más pequeño. Exacto. Ajá. En cambio, en el deportista crece hacia afuera y por lo tanto entonces la cavidad ventricular se hace más grande. Es por ello que entonces tú le tomas a un maratonista la presión arterial al final de 2 horas de estar trotando y la frecuencia cardíaca está normal. ¿Por qué? Porque la cantidad de sangre que él eyecta por cada ciclo cardíaco es mucho mayor que la de una persona normal, que una persona que no hace ejercicio. Eso hace que si en lo normal que yo eyecto son 120 cc, eyecto 70 cc por cada ciclo cardíaco, él viene y eyecta 120 cc. Entonces al eyectar 120 cc, sencillamente baja su frecuencia cardíaca porque no necesita latir tantas veces para suplir todas las necesidades de oxígeno. En cambio, yo necesito aumentar mi frecuencia cardíaca para que mi gasto cardíaco sea igual al del deportista. Es decir, el deportista mantiene recuerden que el gasto cardíaco son las veces es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto, y eso va a depender de qué, del volumen sistólico, es decir, de la sangre que sale multiplicado por las veces que late. Entonces, como su cantidad de sangre que sale es mayor, entonces disminuye las veces que late. En cambio, yo, como no tengo una capacidad de eyectar bastante, porque no tengo hipertrofia excéntrica, es el apellido, no tengo hipertrofia excéntrica, entonces tengo que aumentar mi frecuencia cardíaca. En cambio, el hipertenso tiene hipertrofia concéntrica, cada vez va creciendo pero hacia adentro, entonces la cavidad ventricular se hace cada vez menor y por tanto, entonces va a eyectar cada vez menos. Entonces va a llegar un momento en que el paciente, después de ser tantos años hipertenso, va a caer en lo que llamamos insuficiencia cardíaca, que entonces disminuye la fracción de eyección. Eso es lo que le di la otra vez que estaba estudiando con un artículo que me mandaron a estudiar de medicina basada en la evidencia. Ajá, ¿les quedó claro eso? Ok, entonces, ya saben que lo normal, el área pexiana está en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Frecuencia cardíaca, obviamente, igual 60 a 100 por minuto. La intensidad, que si va a estar intenso o no va, o va a estar leve, moderado, o sea, el choque en tus dedos. Como les dije, va a ser evaluado con el índice medio anular. La extensión. A ver, ¿quién me dice cómo evaluamos la extensión? ¿Cómo se evalúa la extensión? La extensión se evalúa, coloco mis dedos índice anular en el área apexiana y los voy separando poquito a poco a ver hasta cuánto dejo de sentir el latido. Voy separando mis dedos a ver hasta dónde dejo de sentir el latido. Cuando dejo de sentir el latido, entonces yo mido el área que abarcó el latido y entonces eso lo reporto. ¿Y la movilidad? ¿Cómo la evalúo? Cualquiera. La movilidad la voy a evaluar con lo que se llama la maniobra de Pachón. No están estudiando para la clase,
Estudiaron a lo mejor anatomía y fisiología, pero entonces no leyeron semiología. Tienen que leer también porque así se les hace más fácil. Y además ganan su puntico con la participación. La movilidad, entonces la extensión normalmente es de 1 a 2 centímetros. La movilidad se hace con la maniobra de Pachón. Colocamos, ¿verdad? Claro, ya en este punto ya nosotros hemos marcado dónde está el choque de la punta, que debe estar en línea medio clavicular con quinto espacio intercostal. Entonces ustedes agarran al paciente, colocan su palma de la mano, ¿verdad?, abarcando quinto, sexto espacio intercostal hasta línea medio clavicular y también línea axilar anterior. O sea, abarcan ahí todo lo que puedan, ¿verdad? Y entonces van a colocar el paciente de medio lado en decúbito lateral izquierdo. Esa es la posición de Pachón, decúbito lateral izquierdo, con su mano allí. De tal manera, entonces, obviamente, en el caso de la mujer, se debe estar retrayendo la mama, o sencillamente se la retrae mientras ustedes colocan la mano y después ella la puede soltar y ustedes dejan la mano allí porque de ahí no la van a mover. Colocan a la paciente en decúbito lateral izquierdo y entonces en toda la extensión de su mano ustedes van a buscar dónde está el choque de la punta. Y a dónde está, imagínense que yo tengo mi mano puesta, ¿verdad?, en el tórax del paciente. Busco el choque de la punta. Una de las cosas que a mí me sirve siempre, porque a veces uno le cuesta, una de las cosas es cerrar los ojos para uno concentrarse. Uno solamente percibir lo que está en la mano, lo que está, dónde está chocando en la mano. Y entonces ustedes buscan. Ah, bueno, lo estoy sintiendo como a nivel aquí de mi metacarpiano. Entonces mueven sus dedos allí, ¿verdad? Ponen sus dedos allí. Estoy sintiendo allí. Y entonces colocan al paciente en decúbito dorsal otra vez. Y van a ver que sus dedos no van a estar en la línea medio clavicular con quinto espacio intercostal, sino que van a estar un poquito más lateralizados a la izquierda, porque el corazón se movió mientras el paciente estuvo en decúbito lateral izquierdo. Entonces, la movilidad es la distancia que hay desde donde normalmente está el choque de la punta, o sea, no lo normal de cualquier paciente, sino de este, que ustedes ya lo han marcado. ¿Cuánto es? Imagínense que está aquí. Y bueno, ustedes ahora lo encontraron aquí cuando él estuvo en decúbito lateral izquierdo. Miden la distancia que hay entre esos dos puntos y eso es la movilidad, que lo normal es de 2 a 5 centímetros. Lo hacen en una persona, traten de hacer todas estas cosas para empezar en una persona delgada y se les va a hacer más fácil, sobre todo la movilidad, ver el movimiento del baja lengua, esas cosas le va a hacer que lo noten. Entonces ya después empiezan a hacer con otras personas, con otros pacientes y entonces van a ir haciendo la comparación. La última área, bueno, aquí lo que les había dicho, que este es otro dibujito también que tiene el movimiento que va teniendo el choque de la punta desde los 4 años, 6 años hasta aquí un poquito hasta dentro de la línea medio clavicular que puede haber en las edades pediátricas. O sea, que a medida que el niño sea más pequeño, el choque de la punta va a estar más lateralizado. Pero eso son cosas que van a ver más en pediatría, pues. La última área es la epigástrica, la que habíamos visto en Michelle en ese día. Se va a evaluar con el índice y medio apuntando también hacia el corazón. Es decir, voy a colocar el índice y medio, que la punta de mis dedos esté apuntando hacia el corazón. Voy a evaluar la aorta abdominal. Eso a veces uno se lo puede ver como palpita, sincrónico con el pulso. Y eso, lo que palpita ahí no es el choque de la punta, no es la punta del corazón, lo que está palpitando ahí es la aorta. Normalmente, como les dije que normalmente se lo pueden ver, es visible y palpable. ¿Tienen una pregunta hasta este punto? Para que
5 minuticos, me bebo un café y agua. Es palpable en cualquier punto, ¿Quién? lo de la aorta abdominal. No, tiene que ser en el área epigástrica, es decir, en el cuadrante superior medio. Recuerden que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. Si les explicaron eso en Morfo 3. El abdomen se divide en 9 cuadrantes, como cuando uno jugaba la vieja. Y entonces hay el cuadrante superior y medio. Ese cuadrante se llama cuadrante epigastrio. Allí es donde se va a hacer, donde es el área epigástrica. No puede ser en cualquier otra área del abdomen, aunque puede llegarse a ver o a palpar la aorta abdominal, pero en el caso de semiología el área es allí, en el epigastrio. De todas maneras, igual cuando veamos abdomen, si no les dieron eso, vemos ahí los cuadrantes de la vieja, como le digo yo. Entonces, como les había comentado, en cuanto a la auscultación, tenemos los focos cardíacos. En los focos cardíacos, entonces tenemos el foco aórtico y pulmonar, los cuales están en línea paraesternal derecha y línea paraesternal izquierda respectivamente. Está el foco tricúspide en el quinto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda, y el foco mitral que está en la línea medio clavicular con quinto espacio intercostal. Normalmente aquí lo que vamos a evaluar, entonces, por lógica que me imagino que ustedes ya deben estar aplicando, que en el foco aórtico y pulmonar vamos a evaluar el segundo ruido. En cambio, en el foco tricúspide y mitral vamos a auscultar el primer ruido. Por supuesto que en los dos se ocultan los dos, pero ¿de dónde vamos a escuchar uno mejor? Si se dan cuenta, los focos se llaman de acuerdo a las válvulas, porque lo que vas a escuchar, los ruidos que vas a escuchar, es el cierre de las válvulas. Entonces, en cuanto a los focos mitral y tricuspidio, ¿verdad?, son para escuchar el primer ruido. Vas a evaluar el cierre de las válvulas auriculoventriculares y es donde está el comienzo de la sístole. Por eso es que debes estar tomando el pulso y él coincide con el comienzo del pulso. Entonces ahí es donde tú sabes que va a comenzar la sístole. Y de los dos, entre el mitral y tricuspidio, el que se escucha mejor es el mitral. En el foco mitral se escucha mejor el primer ruido. Por eso es que mejor aquí dice mejor en el ápex, en la punta. El foco aórtico y pulmonar, vamos a escuchar más que todo el segundo ruido. Evalúa el cierre de las válvulas sigmoideas y entonces demarca lo que es el comienzo de la diástole. Entre los dos focos, el que se escucha mejor es el foco pulmonar. En este foco, ustedes pueden escuchar lo que se llama un desdoblamiento del segundo ruido. Pero recuerden que por más que ustedes escuchan loop, escuchan un sonido loop, están escuchando un sonido, pero a la vez están escuchando dos. Lo que pasa es que no se distingue la diferencia entre los dos, porque están escuchando el cierre de dos válvulas. En el caso del primer ruido, loop está cerrando la tricuspidia y la mitral. En cambio, dub está cerrando la aórtica y la pulmonar. Pero hay personas que fisiológicamente se les puede escuchar un desdoblamiento del segundo ruido. Eso quiere decir que voy a escuchar los dos ruidos en momentos diferentes. Perdón, es decir, las dos válvulas, la aórtica y pulmonar, que se deberían cerrar al mismo tiempo, se cierran en diferentes momentos. Entonces yo voy a escuchar como decir loop drup, loop drup, loop drup. Escucho que se cierra una primero y después la otra.
¿Esto por qué va a suceder? Bueno, ¿qué hace que se cierran las válvulas? Los cambios de presión. Cambio de presión entre los ventrículos y la arteria. Si hay una diferencia de presión entre ellas, entonces eso puede retrasar el cierre de la válvula. Entonces, si ustedes quieren escuchar un desdoblamiento del segundo ruido, porque a ver, en muchas personas es fisiológico, ustedes pueden agarrar, pueden tomar a una persona, colocar el estetoscopio en el foco pulmonar, que es donde mejor se escucha. O sea, él sentado, lo van a inclinar hacia adelante, sentado, lo van a inclinar hacia adelante y le van a decir que tome la respiración, tome aire todo lo más que pueda, que tome aire todo lo más que pueda y se lo mantenga, y ustedes oculten, y puede que escuchen un desdoblamiento del segundo ruido. O sea, así como lo del fondo de ojo, que algunas personas se ve y algunas nos costaba. Bueno, así sucede con los focos. Entre todos ustedes, alguno debe escucharse un desdoblamiento del segundo ruido. Este reporte es el que normalmente se usa en la historia. Vamos a decir, cuando ya estamos haciendo historias bastante tal, vamos rápido, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos o sin agregados. Normalmente colocamos sin soplos porque ya sabemos lo que es soplo, pero en el caso de ustedes que no saben qué es soplos, probablemente les vamos a decir no pueden colocar sin soplo porque no saben qué es un soplo. Entonces colocan sin agregados, sin otra cosa que yo desconozca, ¿no? Por lo menos cuando yo estaba en el cuarto semestre no me dejaban colocar sin soplo porque si no me iban a preguntar qué era un soplo. Entonces era peor. En cuanto a los soplos, yo no sé si ustedes me han escuchado dar la clase de soplos en algún curso o algo. Esa la tengo pendiente porque la quiero dar con los sonidos. Entonces estoy haciendo esa clase y que de hecho se las quiero dar también a los que ya están en práctica 1, que sí están viendo las enfermedades de las válvulas, que son las que producen los soplos. Entonces quiero dársela a ellos en conjunto con ustedes. Entonces, bueno, también hay un tercer ruido, cuarto ruido. Sobre todo el tercer ruido es fisiológico en personas que hacen ejercicio, niños, en el tercer trimestre de embarazo, que sucede por el llenado rápido de los ventrículos. Quiere decir que este tercer ruido lo vamos a escuchar después del segundo. Recuerden que después del segundo viene la diástole y en ese momento se está llenando el ventrículo. Entonces ese tercer ruido lo escuchamos ahí. Y hay un cuarto ruido también que se escucha por causa de la contracción auricular. Pero el cuarto ruido casi siempre es patológico, casi siempre. En algunas personas también puede ser fisiológico, en los atletas, persona mayor, pero casi siempre es patológico. Son ruidos difíciles de ocultar para nosotros. O sea, más que todo lo escuchan más los especialistas, el cardiólogo, el internista que ya tiene rato escuchando. Bueno, ya ahí les hablé un poco de los desdoblamientos. En el caso, bueno, aquí tienen como recomendaciones en cuanto al primer ruido, al segundo ruido. Fíjense que para escuchar mejor el primer ruido, ustedes pueden mandar a que el paciente mantenga, o sea, realice la evaluación durante la inspiración en expiración. En cambio, el segundo ruido, hacer la evaluación durante la inspiración y en expiración, es decir, hace que aquí no lo, porque no es mi lámina, la escribió la doctora, pero hacen lo que es la maniobra del Valsalva o de Rivero Carballo. En la maniobra del Valsalva, para el primer ruido, lo que van a hacer es que el paciente tome aire, ¿verdad? Tome aire todo lo que pueda y después lo bote lentamente. Y durante ese momento que está botándolo lentamente, ustedes van a escuchar el primer ruido. Es más,
mucho mejor si después de botarlo, que mantenga aún la respiración con el aire, todo lo que pudo botar. Y ahí se escucha mejor el primer ruido. En cambio, el segundo ruido se escucha mejor tomando aire y que mantenga la respiración tomando aire. Entonces, Valsalva es expirando y manteniéndola. Rivero Carballo es tomándola y manteniéndola. Si quieren hacer un reporte mucho mejor, aquí está un ejemplo de un reporte en cuanto a los ruidos cardíacos, un reporte más amplio. Igual en cuanto al tercer y cuarto ruido. Aquí tienen, bueno, algo de los soplos y eso que tenía la doctora. Yo lo dejé, pero como les he dicho, quiero explicárselo mucho mejor con una buena clase para eso. Que pueda preparar después que salga de algunas cosas. Igualmente, en inspiración se van a escuchar más también los focos del lado derecho. En cambio, en expiración se escuchan los focos del lado izquierdo. Bueno, aquí están las posiciones. Esos son, como les había dicho, más para escuchar mejor los focos. Igual la maniobra de Pachón para llegar a para buscar la movilidad. Y bueno, ¿cómo se reporta? Más o menos aquí está un ejemplo. Este es un ejemplo, sin embargo, como me gusta a mí mejor reportarlo es como se lo fui describiendo. A la inspección, pueden colocar a la inspección y palpación. Área supraclavicular no visible ni palpable. Área supraesternal visible y palpable. Área pulmonar y aórtica tal y tal. Y ahí lo van colocando. Y después a la ocultación, foco, primer ruido, ta ta ta, segundo ruido, ta ta ta, o si no, sencillamente ruidos cardíacos rítmicos sin agregado. Como les dije, el foco, perdón, la historia que van a hacer es hasta tórax respiratorio. Tórax cardíaco ya es parte de la segunda unidad. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si se fijan ya faltaba poquito para terminar, pero quería descansar la garganta un poco. Doctor, ¿cuál es el foco que te dijo que se escucha más? ¿El mitral o el tricúspide? El mitral. Para escuchar el primer ruido, el mitral.